Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: «Traed alguno de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se presentó numerosas veces a sus apóstoles y discípulos luego de haber resucitado, porque quiere alentar su fe. Y así poco a poco les va devolviendo la esperanza, porque sin fe, qué difícil es esperar, qué difícil es ser paciente, confiar en las promesas de Dios. Y en el episodio de hoy, las cosas estaban realmente difíciles. Se quedan despiertos toda la noche porque el único oficio que sabían hacer, que era pescar, ahora ya ni eso les sale bien. No pescan nada en toda la noche. Esto expresa la tristeza que nos viene a veces cuando las cosas no nos salen bien, y peor aún, si nos empezamos a olvidar de Jesús. Se expresa en las palabras de estos apóstoles. Cuando Jesús les pregunta: «Muchachos, ¿tenéis pescados?», le responden simplemente con un monosílabo: «No». Monosílabo aburrido, distinto de aquel otro: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada». Es más, ni siquiera en esta ocasión reconocen a Jesús. Es que cuando uno está muy metido en sí mismo, no se reconoce a Jesús ni en las personas, ni en los acontecimientos, ni en nada. Uno solamente se mira a sí mismo y sus propios problemas. Pero qué distinto es cuando se animan a ser humildes, cuando abren los oídos para escuchar, porque Dios nunca ha estado lejos, más bien todo lo contrario, siempre ha estado cerca. Entonces hacen caso a sus palabras y lanzan las redes a la derecha. Dice que los peces empezaron a venir en abundancia y brota ese grito tan esperanzador de Juan: «Es el Señor». Es que cuando uno no ha conocido a Jesús, todavía puede ilusionarse con las cosas de este mundo, pero cuando uno ha gustado ya la dulzura del Señor, todo sabe a poco si no tiene al Señor presente. Lo dulce se vuelve amargo si no está Cristo. La cuesta abajo se vuelve cuesta arriba si no está Jesús. Acerquémonos al Señor en esta Pascua. Jesús está presente, sobre todo está en la iglesia. Sus apariciones, si nos hemos dado cuenta, siempre suceden cuando los apóstoles están reunidos juntos. Nunca se aparece a uno de ellos solo. Este pasaje es muy simbólico, porque están en la barca con Pedro a la cabeza. La gracia nos llega cuando estamos juntos, es decir, cuando estamos en la iglesia, nos llega a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos, de nuestra comunidad. Ahí, cuando trabajamos como hermanos por el plan de Dios, es cuando las redes ya no regresan vacías, sino que el milagro se produce, la pesca se hace abundante y Dios actúa a través de cada uno de nosotros. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Cada 25 de abril, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Marcos, evangelista, discípulo del apóstol San Pedro y autor del segundo evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. San Marcos es patrono de la ciudad de Venecia, Italia, de los abogados y de quienes hacen vitrales. Como el resto de evangelistas, la tradición ha caracterizado a San Marcos con uno de los símbolos o figuras tomados de un conocido pasaje del libro del Apocalipsis, texto escrito por el apóstol San Juan. Dice la Escritura: el primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre, y el cuarto es como un águila en vuelo. A San Marcos, la tradición lo ha identificado simbólicamente con el león, el más fuerte entre los animales, representado además portando alas como si se tratase de un ave, con la muy probable intención de evocar elevación espiritual. La elección del león como figura parece aludir de manera directa a la forma como Marcos da inicio a su narración del Evangelio. En primer lugar, Marcos nos presenta a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, expresión que bien puede asociarse con la figura del león y su estruendoso rugido. En segundo lugar, el desierto al que alude el texto en el que el Bautista predicó es el que rodea al río Jordán, zona donde abundan las bestias y cuyo señor es el león. El desierto, por lo demás, compone el paisaje de fondo que rodea siempre la vida, obras y dichos de Jesús de Nazaret en su paso por la tierra. San Marcos fue originario de la zona de Jerusalén y como tal perteneció al pueblo judío. En los Hechos de los Apóstoles, Marcos aparece acompañando a Pablo y a Bernabé, su primo, rumbo a Antioquía, en el primer viaje misionero. Después, los acompañaría también a la ciudad de Roma, capital del imperio. Posteriormente, Marcos vuelve a aparecer, pero esta vez separado de ellos, en Perga, desde donde retornaría a casa. Más adelante, Bernabé también tomaría un rumbo distinto al de Pablo, en dirección a la isla de Chipre, para reencontrarse con su primo Marcos. Al parecer, como deja entrever el relato de San Lucas en los Hechos, el alejamiento de Marcos en ese viaje inicial no fue del total agrado de Pablo. Como sea, años después, el apóstol de los gentiles y San Marcos se juntarían para emprender otro viaje misionero. El evangelista Marcos, cabe resaltar, también hizo un largo periplo junto a San Pedro, acompañándolo hasta Roma. Quien fuera el primer papa, solía referirse a él como mi hijo, evidenciando la relación de confianza y cercanía que se tenían ambos. Los frutos de esa estrecha amistad pueden verse en la manera como Marcos elabora su relato sobre la vida de nuestro Señor. El santo logró plasmar de manera notable el testimonio directo del mayor de los apóstoles, Pedro, incluso con el dramatismo de sus aciertos y sus caídas. Así, el Evangelio de Marcos contribuye enormemente
a la comprensión de la divinidad de Jesús, gracias al énfasis puesto en cómo el Señor era capaz de perdonar y en su pedagogía plasmada en cada uno de sus milagros. San Marcos, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Papa Francisco. Vivir una relación intensa con Jesús. En el Evangelio de hoy recordamos siempre la historia de aquella noche de pesca, cuando los discípulos no pescaron nada, y por eso estaban un poco enfadados. Por ese motivo, cuando se acercaron a la orilla y escucharon que un hombre les preguntaba si tenían algo para comer, he aquí que ellos, enfadados, respondieron, no, porque de verdad no tenían nada. Pero ese hombre les dijo que tirasen las redes hacia la otra parte. Los discípulos lo hicieron y la red se llenó de peces. Es Juan, el amigo más cercano, quien reconoce al Señor. Por su parte, Pedro, el entusiasta, se lanza al mar para llegar antes que el Señor. Esto fue de verdad una pesca milagrosa, pero al llegar, aquí comienza el pasaje del Evangelio de hoy. Encontraron que Jesús había preparado el desayuno. Sobre la parrilla estaba el pescado, y comieron juntos. En diversas partes del mundo hay también quien sufre, como Pedro y los apóstoles, a causa del Evangelio. Hay quien entrega la propia vida por permanecer fiel a Cristo, con un testimonio marcado con el precio de su sangre. Recordémoslo bien todos. No se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la memoria un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos: predicad el Evangelio, y si fuese necesario, también con las palabras. Predicar con la vida, el testimonio. La incoherencia de los fieles y los pastores entre los que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia. Pero todo esto solamente es posible si reconocemos a Jesucristo, porque es Él quien nos ha llamado, nos ha invitado a recorrer su camino, nos ha elegido. Anunciar y dar testimonio es posible únicamente si estamos junto a Él. Justamente como Pedro, Juan y los otros discípulos estaban en torno a Jesús resucitado. Como dice el pasaje del Evangelio de hoy, hay una cercanía cotidiana con Él, y ellos saben muy bien quién es, lo conocen. El evangelista subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y esto es un punto importante para nosotros: vivir una relación intensa con Jesús, una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que lo reconozcamos como el Señor, adorarlo. Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Místicamente, es el pez asado, figura de Cristo crucificado. Él mismo es el pan que bajó del cielo. A este está incorporada la Iglesia para participar de la bienaventuranza eterna. Por esto les dijo: traed de los peces que cogisteis ahora, a fin de que todos los que participamos de la misma esperanza sepamos que en el número de los 7 discípulos, en el que está figurada la universalidad de los fieles, estamos llamados a la comunión de tan grande sacramento y a la sociedad de la misma bienaventuranza.
Volumen 33, noviembre 4, 1935. Quien vive en mi voluntad posee a su Jesús de modo perenne, porque ella tiene virtud de formar, crecer y alimentar mi vida en la criatura, y recibiéndome en el sacramento, yo encuentro a otro Jesús, esto es, a mí mismo, que me ama, me adora, me agradece, me repara. Puedo decir que repito el gran milagro que hice al instituir el sacramento de la Eucaristía, en que me comulgué a mí mismo, es decir, tu Jesús recibió a Jesús. Era el honor más grande, la satisfacción más completa, la correspondencia del heroísmo de mi amor, recibirme a mí mismo. Nada me faltaba de todo, de lo que era debido a mi vida sacramental. Un Dios pagaba con la misma moneda al mismo Dios. Podía decir que lo que yo daba, se me daba nuevamente. Ahora, para quien vive en mi voluntad, el no poseer a su Jesús es imposible. Por eso, recibiéndome en el sacramento, yo puedo decir, yo voy a encontrarme a mí mismo en la criatura y encuentro lo que yo quiero, mi vida, que unificándose juntos forma una sola. Encuentro mi morada real, encuentro el amor que siempre me ama, encuentro la compensación del gran sacrificio de todo lo que hago y sufro en mi vida sacramental. Mi amor excesivo me lleva con una fuerza irresistible a repetir el milagro de recibirme a mí mismo, pero me es dado hacerlo solo en la criatura donde reina mi divina voluntad. Vengan a almorzar. Hecha la pesca, el Señor los llama a comer. Jesús les dice, acercaos a comer. En la futura resurrección, los cuerpos de los justos no necesitarán del árbol de la vida que les preserve de la muerte por enfermedad ni decrepitud, ni tampoco de ningunos otros alimentos que los libre de las molestias del hambre y de la sed, porque se hallarán revestidos de una verdadera e inviolable inmortalidad, y no tendrán, si no quieren, necesidad de comer, pues aunque no estarán privados de la facultad, estarán exentos de esta necesidad, así como nuestro Salvador, después de resucitado en verdadera carne, aunque espiritual, comió y bebió con sus discípulos, no por necesidad, sino por potestad. Volumen 18, octubre 17, 1925. Hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que esté en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para la criatura, abandona el alimento, y abandonando el alimento, se dispone a la muerte. Entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría, que también el alma tuviera su alimento,
le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien. Está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol, se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No, por cuanto más se toma, más fortifica, y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Todo lo contrario para quien no toma este alimento de mi voluntad. Para quien no lo toma de ninguna manera, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo, su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente, y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas, sin el alimento suficiente de mi voluntad. Si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por lo tanto, quien no lo toma, merece la condena, y la condena se la forma ella misma, porque rechaza el alimento que le daba la vida. Volumen 18, octubre 17, 1925. Hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que esté en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para la criatura, abandona el alimento, y abandonando el alimento, se dispone a la muerte. Entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría, que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien.
está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol, se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No, por cuanto más se toma, más fortifica, y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Todo lo contrario para quien no toma este alimento de mi voluntad. Para quien no lo toma de ninguna manera, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo, su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente, y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas, sin el alimento suficiente de mi voluntad. Ah, si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por lo tanto, quien no lo toma, merece la condena, y la condena se la forma ella misma, porque rechaza el alimento que le daba la vida. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Quiere decir con esto que los discípulos no tenían ya la misma confianza que antes para hablarle, sino que estaban sentados con gran respeto y reverencia, fijos los ojos en él, viéndole transformado admirablemente y queriendo preguntarle estupefactos. Pero por cuanto sabían que era el Señor, el temor les contenía de preguntar, y solo comían lo que les daba con supremo dominio. Ahora no mira al cielo, ni hace nada que no demuestre que obra por pura condescendencia. Volumen 12, octubre 8, 1919. Hija mía, la confianza en mí es la pequeña nube de luz en la cual queda el alma tan envuelta, que le hace desaparecer todos los temores, todas las dudas, todas las debilidades, porque la confianza en mí no solo le forma esta pequeña nube de luz que la envuelve toda, sino que la nutre con alimentos contrarios, que tienen la virtud de disipar todos los temores, dudas y debilidades. En efecto, la confianza en mí disipa el temor y nutre al alma de puro amor, disipa las dudas y le da la certeza, quita la debilidad
y le da la fortaleza. Es más, la hace tan atrevida conmigo que se aferra a mis pechos y chupa, chupa y se nutre. No quiere otro alimento. Y si ve que chupando no recibe nada, y esto lo permito para ejercitarla en la más alta confianza, ella ni se cansa ni se separa de mi pecho. Es más, chupa más fuerte, golpea la cabeza en mi pecho, y yo complacido la hago hacer. Así que el alma que verdaderamente confía en mí es mi sonrisa y mi complacencia. Quien confía en mí me ama, me estima, me cree rico, potente, inmenso. En cambio, quien desconfía no me ama de verdad, me deshonra, me cree pobre, impotente, pequeño, que afrenta a mi bondad. La Iglesia de Dios está llamada por Cristo a manifestar a un mundo esclavo de sus culpabilidades y de sus torcidos propósitos, que a pesar de todo, Dios puede, en su misericordia, convertir los corazones a la unidad, haciéndoles acceder a su comunión. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en cada corazón de criatura. Fiat.